Fue diseñado para reemplazar a los bajistas, pero terminó creando un nuevo género musical. Todos los años, el 3 de marzo se festeja su propio día. Esta es la historia de otro sonido que cambió para siempre la música. Un sonido casi hipnótico que durante décadas estuvo presente en un montón de pistas de todo el mundo. Sin embargo, el instrumento que lo produce fracasó inicialmente y nadie lo quería. Bienvenidos al canal, mi nombre es Mauro y hoy hablaremos de la Roland TB-303. A finales de los 70s, la música era cada vez más accesible para todos. Instrumentos portátiles y equipos de grabación más pequeños hacían cada vez más simple la creación musical. En ese contexto, la compañía japonesa Roland vio una necesidad. Muchos músicos tocaban solos o en pequeños dúos, por lo que pensaron que podían ayudar a resolver un problema muy común. Si no tenían bajista, una máquina podría hacerlo, al igual que una caja rítmica ya podía reemplazar a un baterista. Uno de los ingenieros de Roland, Tadao Kikumoto, responsable de crear la TR-808, comenzó en 1980 a darle forma a su proyecto de instrumentos portátiles en serie. El primer equipo fue la Roland TR-606 Drumatics, una mini TR-808 con sonidos parecidos pero menos funciones. Y para acompañarla, el equipo de Kikumoto desarrolló la máquina protagonista de este video, la Roland TB-303 Baseline. Por $395, unos $1.400 en 2026, los músicos podían programar y sincronizar una sección rítmica completa de batería y bajo. Su presentación era bastante simpática y hasta ambos dispositivos venían con un bolso especial para facilitar el transporte a los shows. La TR-606 era bastante fácil de programar, en cambio la TB-303 o Transistor Base, bajo de transistores, era confusa y complicada. Básicamente era un sintetizador monofónico, es decir, que solo podía tocar una nota a la vez y su sonido partía de una onda de sierra o cuadrada que luego pasaba por un filtro resonante. Además, contaba con un secuenciador interno. En lugar de tocar en vivo, los músicos programaban patrones de notas que se repetían en loop. Y además, cada paso de esa secuencia podía tener variaciones. El deslizamiento o slide hacía que una nota se conecte con la siguiente sin cortes y el acento resaltaba ciertas notas, haciéndolas más fuertes y brillantes. Uno de los primeros discos grabados con la TB-303 apareció en 1982 en un álbum del artista Charanjit Singh de la India, en el cual utilizaba una TR-808 y una TB-303 sincronizadas. Creando patrones muy parecidos a lo que años después se conocería como Acid House. Lo increíble es que ese estilo todavía no existía, y a pesar de sus capacidades innovadoras, la realidad es que fue un total fracaso comercial, que a fines prácticos no reemplazaba a ningún bajista real. Para 1984, Roland decidió liquidar el stock restante con grandes descuentos y dejó de fabricarla para siempre. Hasta ese momento la TB-303 había fracasado y fue en ese entonces que la gente se las empezaba a deshacer y las unidades que quedaban empezaron a aparecer en locales de objetos usados a precios totalmente ridículos como $30 o $40. Y es que simplemente era un aparato olvidado, pero a veces los instrumentos encuentran su verdadero destino en los lugares menos esperados.
A mediados de los años 80, productores de Chicago como DJ Pierre, Spunky y Herb J empezaron a experimentar con esta máquina olvidada. Manipulando su filtro en tiempo real, descubrieron un sonido pulsante y ondulante que nunca había sido imaginado por sus diseñadores. I realized that, yo, I could make this bass sound do like some weird stuff. And then I started turning it like this, and then he was like, oh, that's it right there, that's it. En 1987, el sello Trax Records publicó Acid Trax, y con este nacía un nuevo género musical, el Acid House. La clave estaba justamente en funciones como el deslizamiento y el acento, que permitían crear líneas de bajo con mucha dinámica. Para 1988 el Acid House empezó a pasar de Estados Unidos a Europa, cuando el DJ Danny Rampling lo llevó a Londres y lo difundió en su club Shoom, desencadenando el famoso Second Summer of Love y el nacimiento de la cultura rave, fiestas masivas en fábricas y depósitos, donde miles de personas bailaban durante toda la noche bajo el efecto hipnótico de la 303. Durante los 90s, artistas como Richie Houghton retomaron la máquina con un estilo más minimalista y oscuro, y la empezaron a combinar con cajas de ritmos como la TR-909. Y productores como Josh Wink llevaron su sonido aún más lejos, usándola con distorsión. Su track Higher State of Consciousness se volvió un clásico. Así, más de una década después de haber sido discontinuada, la TB-303 pasó de ser un fracaso comercial a convertirse en un ícono de la música electrónica por su sonido característico. Para mediados de los 90s, la TB-303, que 10 años atrás se vendía por monedas, empezó a cotizar más de $1000, y artistas como Hard Floor, Daft Punk y muchos otros terminaron de convertirla en un verdadero objeto de culto. Incluso con el tiempo surgieron clones y versiones software, como el programa Rebirth, que simulaba una 303 junto con una 808 y una 909 dentro de un plugin. Hoy en día, su legado continúa con recreaciones analógicas modernas, como la versión boutique de Roland TB-03 o el clon de Behringer TD-3, que hasta tiene una versión con una carita sonriente, pero eso es otra historia. Paradójicamente, lo que empezó como un intento fallido de imitar a un bajista, terminó creando un sonido imposible de tocar por un humano, y definitivamente no reemplazó a nadie, sino que terminó inventando algo completamente nuevo. Pero la TB-303 no estaba sola. Gran parte de ese sonido que definió las pistas de los 90s también dependía de otra máquina, y esta no intentaba reemplazar a bajistas, sino bateristas, y esa historia es la de la TR-909, y te la dejo acá para que la puedas mirar. Chau chau.